Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga donde quiera que se encuentren. Hermanos, a través de este medio vamos a continuar con el estudio dominical, con la lección número 36, que fue la que nos quedamos. Eso lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 18, que lleva como título Ofreciendo Alternativas. Pero antes de esto, hermanos, vamos a hacer un recordatorio en donde nos quedamos. Es el segundo viaje misionero de Pablo. Vamos a partir de este punto, cuando Pablo pide a Timoteo que se una a él en su trabajo, aquí en Listra. ¿Sí? La línea morada nos va a indicar que es el trayecto que Pablo en su segundo viaje realizó. Los puntos más importantes, ¿sí?, son estos. Aquí Pablo recibe una visión animándole a ir a Macedonia, aquí en Troas. Pablo es guiado a través del Espíritu Santo para que llegue a este punto. Dios se comunica en visión para que él llegue a Filipo. ¿Sí? Aquí Pablo en Filipos es encarcelado. Como le digo, son los puntos más importantes en su trayectoria. Aquí también Lucas se une a Pablo. Aquí vemos en esta trayectoria que Pablo establece iglesias en Filipos, Tesalónica y Berea. ¿Sí? Aquí va ganando hermanos compartiendo su palabra. Continuamos aquí. De aquí Pablo sale huyendo, ¿sí?, y llega aquí a Atenas. Pablo habla en Areópago, lugar para discutir las ideas filosóficas y religiosas. De ahí, en este estudio que trata aquí en Corinto, Pablo es llevado ante Galión, que era el procónsul de Acaya. Aquí es donde abarca todo el estudio de esta lección, que es la que vamos a ver, hermanos. Recordando, hermanos, como les mencionó, después de estar en Filipos, Pablo y Silas visitaron Tesalónica y Berea, ¿sí?, donde experimentando alboroto, lo vemos en Hechos 17 del 1 al 15, y en Atenas, donde Pablo se enfrentó a la filosofía griega, ¿sí?, y logró algunas conversiones. Llegaron después a Corinto, donde ganó convertidos, en donde la mayoría eran gentiles, y estableció una iglesia, y se quedó 1 año 6 meses enseñando el Evangelio. Como introducción, hermanos, a este tema, nos dice la palabra de Dios: no penséis que he venido para traer paz a la tierra, dijo Jesús, porque yo he venido para poner diserción al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Lo vemos en Mateo capítulo 10, versículos 34 y 35. Estas sorprendentes palabras de Jesús se ilustran y se confirman por las experiencias de Pablo, Silas y Timoteo en Corinto. En esa ciudad griega, el mensaje de Jesucristo trajo división en la sinagoga y resultó en violencia y en acciones legales en contra de los cristianos. Hermanos, este estudio lo podemos dividir en 3 partes. La primera, los primeros esfuerzos en Corinto. La segunda, conflictos y consuelos. Y una tercera, una victoria legal para el Evangelio. Antes que nada, hermanos, déjenme platicarles Corinto. Corinto era la ciudad que pertenecía a Roma. Era un gran centro de comercio con 2 puertos. Había sido destruida en 1946 antes de Jesucristo. Por 100 años había estado en ruinas hasta que Julio César la reconstruyó como una colonia romana. La ciudad era notable por su inmoralidad, promovida por la misma religión pagana. El templo de la diosa Diana, Afrodita, se destacaba en la ciudad por su culto inmoral dedicado a la prostitución. Hermanos, Pablo llegó a Corinto sin dinero y comenzó a trabajar en su oficio de hacer tiendas. Conoció a una pareja judía, Aquila y Priscila,
que también eran fabricantes de tiendas. Hermanos, recordemos que Pablo acostumbraba ir a la sinagoga todos los sábados y les predicaba el mensaje de Cristo como el Salvador y Mesías prometido. Esto lo hacía desde que inició sus viajes misioneros. Pablo era muy eficaz cuando discutía, razonaba y debatía entre los judíos y los griegos. Poco después llegaron Silas y Timoteo. Ellos estaban en Berea, venían de Macedonia, y llevando ofrendas de Macedonia, las cuales le permitieron a Pablo dedicar todo su tiempo a evangelizar. Primeramente, sinagoga era un lugar de reunión destinado especialmente a la lectura y enseñanzas públicas en la ley de Moisés. Estas reuniones no eran para ofrecer sacrificios, sino para el estudio y la oración comunitaria. Por lo regular, se llevaban a cabo en el día de reposo, que era el sábado. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Eso lo hemos mencionado en Éxodo 28 y en Deuteronomio 5:12. Empezamos con el punto, hermanos, el punto número 2. Conflictos y consuelos. El esfuerzo resultó en oposición aguda y blasfemia. Los judíos no aceptaron nada. Es importante notar que Pablo abandonó a los judíos después de trabajar con ellos por varios meses, y que los judíos no solo declinaron recibir a Jesús como Cristo, sino que blasfemaron al Señor. Esto lo vemos en el capítulo 18 del 6 al 11. El hecho de sacudir los vestidos era costumbre judía para renegar cualquier responsabilidad por el punto de vista a la acción de otro. Simbolizaba la ruptura completa de todas las relaciones. Lo podemos ver en Mateo 10:14. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Cuando la gente ha determinado rechazar el Evangelio, no deberíamos seguir insistiendo con ellos hasta que la puerta esté abierta otra vez. Pablo había sido llamado como misionero a los gentiles. Lo recordamos en Hechos 9:15. En el capítulo 7, el 8, sale un personaje. Tito Justo era un hombre temeroso de Dios. Este prestó su casa para reuniones públicas para que Pablo siguiera enseñando y predicando el mensaje de Jesucristo después de haber tenido esas contiendas con el líder de la sinagoga. Hasta el jefe de la sinagoga, que era Crispo, fue conmovido, y Pablo rompió con su costumbre y lo bautizó él mismo. Lo vemos en 1 Corintios 1:14. ¡Qué triunfo para el Evangelio! Estos dos personajes eran nacidos en Grecia y no eran judíos. Por eso la membresía de la iglesia era una mezcla de unos judíos y una mayoría de gentiles. Pablo había sufrido pedradas, azotes y cárcel anteriormente, y no le agradó la idea de caer nuevamente en manos violentas. Sabía que los judíos de Corinto eran capaces de todo, y ahora que estaban separados, distanciados, es posible que se sintiera deprimido, como consecuencia de los pleitos en la sinagoga, a pesar de la cantidad de personas que ya le seguían. En ese momento crítico, el Señor le apareció nuevamente en visión de noche, diciéndole: no temas, sino habla y no calles, con el fin de consolar, de animarlo, y le aseguró 3 hechos. Este versículo es muy importante, hermanos. Aquí, en el versículo 10, los hechos que Dios le prometió eran que estaría siempre con él, que nadie le iba a hacer daño, y el 3, que el Señor tenía mucho pueblo en esta ciudad. Aquí la palabra que estaría siempre con él, restauración, hermanos, es una promesa. La presencia de Cristo está para proteger, vivificar y fortificar a cada persona que se propone ampliar con la gran comisión que menciona Mateo 28, del 18 al 20. Aunque la obra misionera y evangelística puede ser un trabajo aparentemente solitario, el fiel obrero nunca estará a solas. Punto 2, que nadie le iba a hacer daño en esa ciudad. Posteriormente, los judíos lo llevaron ante los tribunales, pero no lo lograron castigar ni herirlo en ninguna manera.
Pablo se sentía amenazado. Lo vemos en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Esta carta la escribió estando en Corinto. Y el punto 3, la promesa tercera, que es el Señor tenía mucho pueblo en la ciudad. Pablo no se había equivocado en traer el Evangelio a esa ciudad tan conocida por su inmoralidad. A pesar de la oposición de los judíos, Dios tenía mucho pueblo que iba a rendirse en fe al señorío de Cristo Jesús. Su labor no sería en vano. Por eso el Señor dijo, no temas, sino habla y no calles. Así dice el Señor a cada uno de nosotros y nos da ánimos cada día para continuar. Hermanos, ¿qué le dijo Dios a Josué? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Libro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Y en el versículo 11, el mayor trabajo de Pablo fue el de instruir a los que se convertirían por los testimonios de los corintios. Allí Pablo se quedó con ellos por 1 año 6 meses, los que tenía que usar para afirmarlos en la fe. Lo vemos en Corintios 1, 10 al 11. Vemos un hombre comprometido con hacer discípulos. Durante este tiempo el Evangelio se extendió por toda Acaya. Lo vemos en 2 Corintios 1:1. Y se escribieron las cartas a los tesalonicenses, los escritos más antiguos de Pablo. Hermanos, de allí, a insistencia de los judíos, acusaban a Pablo de intentar persuadir a la gente a honrar a Dios contra la ley de Roma. ¿Sí? Por eso presentaron a Pablo a Acaya. Aquí en Acaya estaba un procónsul que se llamaba Galión. ¿Sí? Hermanos, quería que a través del cónsul los judíos fuera castigado Pablo e intentar detener el trabajo y la predicación en toda la provincia. ¿Sí? Entonces aquí, al comenzar Pablo a defenderse, Galión se dio cuenta que el asunto era teológico y no había nada criminal. Él se consideraba un juez civil y no religioso. Al negarse a juzgar a Pablo, él estaba declarando el cristianismo tan lícito como el judaísmo, aunque no distinguiera entre los dos las diferencias. Hermanos, el principal de la sinagoga, que era Sóstenes, allí en Corinto, que era el sucesor de Crispo, después de la conversión de este, perdió el caso, perdió el pleito de Pablo con los judíos, y estos los golpearon por ser él. Lo golpearon y el procónsul Galión volteó la vista hacia otro lado para no ver cómo los gentiles enojados golpearon a Sóstenes porque había fracasado. Probablemente tanto la multitud como el mismo Galión estaban muy en contra de los judíos que en contra de Pablo. Hermanos, en conclusión, la comparecencia de Pablo ante el tribunal romano casi fue una victoria, una vindicación del cristianismo, pero falló en que Galión no se interesó en el Evangelio. Hermanos, podemos ver aquí cómo Dios, a pesar de la situación en la cual nos encontremos, nunca vamos a estar solos, que debemos seguir compartiendo nosotros la palabra de Dios. El plan de salvación es a gente que no conoce de Él. Hermanos, Dios los bendiga. Nos vemos la próxima vez.